Hola, muy buenas tardes, bienvenidos todos, gracias por conectarse a este en vivo que arrancamos a esta hora aquí en Cambio Colombia, @esto es Cambio, estamos ya a través de nuestras redes sociales en X, @esto es Cambio, también en Instagram con un especial que les vamos a traer en este momento, en este lunes, para contarles sobre los detalles, sobre lo que hemos revelado, una investigación que hemos hecho en la revista Cambio, que tiene que ver con denuncias contra la empresa Aire. Esta empresa, que es la encargada de prestar el servicio de energía en 3 departamentos del Caribe colombiano. Estamos hablando de La Guajira, también el departamento de Atlántico y el departamento de Magdalena. Como ustedes han visto en estas dos últimas emisiones o ediciones, mejor, de la revista Cambio, los últimos 2 fines de semana, pues les hemos contado a ustedes algunas cosas que están pasando al interior de esa compañía y que por eso está en este momento esa empresa en la lupa de las autoridades como la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, también la Superintendencia de Industria y Comercio y por supuesto la Comisión de Regulación de Energía y Gas. A raíz de todas estas evidencias y de lo que nosotros les hemos contado, unos hallazgos bastante graves con relación a temas que incluso han impactado en la tarifa de los usuarios, pues justamente los usuarios, las personas allí en la costa caribe colombiana, pues están bastante preocupados por lo que puede pasar y lo que ha venido pasando. Recuerden que desde hace ya varios meses, incluso cuando se agudizó el fenómeno del Niño en Colombia, las tarifas de la luz en la costa empezaron a subir exageradamente y esto ha generado toda una crisis social y económica en esa región del país donde la gente ha tenido que decidir si paga su recibo de la luz o si deja más bien esa plata para comer. Es una situación bastante grave a la que hay que ponerle el ojo y por eso nosotros también aquí en Revista Cambio hemos seguido de cerca lo que está pasando con Aire y denunciando lo que ha llegado a las autoridades con pruebas, con evidencias, con documentos. Esto no son inventos ni es una campaña de desinformación, sino que es una información que tienen en este momento esas autoridades que ya les mencioné y que con el tiempo pues serán esas autoridades las encargadas de definir, establecer si en efecto pues hubo o no hubo irregularidades por parte de Aire. El tema es que las denuncias hay, las evidencias también están ahí, las inconsistencias en las cifras y por eso es que esto le debe interesar a no solamente a las personas que viven en la costa, sino que es una información de interés nacional. Todo el mundo debe saber qué es lo que se está o qué es lo que está sucediendo en este momento en Aire. Vamos a hablar entonces en el transcurso de esta transmisión con 2 invitados muy especiales que nos acompañan a esta hora y que nos van a ayudar a entender justamente un poco lo que esto significa para esa región del país, cómo los usuarios terminan siendo los más afectados por todo esto que se está evidenciando por parte de esta empresa y pues que en últimas lo que se quiere es que las tarifas para las personas en la costa bajen porque realmente lo que pasa con los recibos de la luz allí es bastante grave. Voy a saludarlos a mis invitados y antes de empezar la comunicación con ellos, les voy a hacer un resumen rápido para los que no tienen el contexto o no han podido leer toda la investigación que hemos publicado en Cambio. Les vamos a mostrar un contexto entonces de qué fue lo que descubrimos. Inicialmente quiero saludar entonces a Carol Solís Menco. Ella es profesora universitaria, también politóloga y por supuesto hace parte del Comité Atlántico. Carol, muy buenas tardes, bienvenida aquí a Cambio. Buenas tardes, Paola. Muchas gracias por la invitación a este espacio que creo que es muy importante y darte las gracias por esas investigaciones que son tan relevantes para el Caribe colombiano y, como has dicho, para toda Colombia. Así es, Carol, además porque pues usted también ha estado muy pendiente de este tema, la hemos visto frecuentemente a través de sus redes sociales, también publicando denuncias de lo que está pasando allí en el Caribe y pues digamos que ya se volvió una voz muy importante
para representar a estas personas pues que se han sentido tan afectadas con lo que pasa con las tarifas. Pero también está con nosotros Norman Alarcón, ustedes lo conocen, seguramente ya lo han escuchado aquí en este espacio y en otros en los medios de comunicación, porque él es el coordinador de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos. Norman, gracias por acompañarnos en esta tarde. Buenas tardes, Paola y Carol. Muy amable por esta invitación tan importante a analizar un tema crucial para más de 11 millones de costeños que hemos venido padeciendo la situación con respecto a la empresa Aire y también la empresa Finia. En este caso, pues, está enfocada la investigación a la empresa Aire. Muy amable por la invitación, Paola. Así es, Norman, gracias a ustedes por aceptarla y pues ya vamos entonces a empezar a conversar con ustedes, pero les decía entonces que primero quiero hacer rápidamente un resumen de los hallazgos, lo que hemos descubierto en medio de esta investigación publicada en revista Cambio. Ustedes además lo pueden encontrar, el artículo completo, los dos artículos completos en cambiocolombia.com. No olviden que ahí ustedes tienen esta información de primera mano. Si no están suscritos, lo pueden hacer ahí en la casillita amarilla que se ve en la parte superior derecha de la pantalla y pues tener esta información completa. Vamos a ver rápidamente la portada de la primera investigación que hicimos y las primeras revelaciones que les contamos en Revista Cambio el pasado domingo. Dice: la sospechosa movida de Alberto Ríos con su empresa Aire, que estaría incrementando los precios de la energía en la costa. Recordemos rápidamente que lo que les revelamos en esta primera parte de la investigación, pues tenía que ver con una licitación, una convocatoria pública que abrió Aire en el mes de diciembre del año pasado para contratar energía, comprar energía entre marzo de este año 2024 y diciembre de 2026. Sin embargo, lo que hemos podido conocer en cambio es que llegó una denuncia tanto a la Superintendencia de Industria y Comercio como a la Superintendencia de Servicios Públicos porque esa licitación, ese concurso público que abrió esta compañía, que como ustedes lo veían ahí, pues es del empresario, el famoso empresario del sector energético en Colombia, Alberto Ríos, pues esta licitación habría estado direccionada o habría restringido la competencia. ¿Por qué? Porque nadie se presentó debido a unos requisitos que se exigieron por parte de la compañía que eran, según la denuncia, imposibles de cumplir, y por ende no aparece ningún oferente en esta licitación. Entonces, ¿qué hace Aire? Pues termina autocomprándose la energía a través de una dependencia que dice la denuncia, pues que es otra empresa del mismo conglomerado, pero lo que Aire ha aclarado es que ellos no tienen otra empresa y que esto es, o que se trata de una dependencia de esa misma organización y se compran energía a ellos mismos, pero al doble del precio del mercado, por lo menos así lo estaría evidenciando las cifras, porque esta energía se compró en 689 pesos el kilovatio hora y en ese momento cuando sale esta oferta, esta licitación, pues la energía estaba entre 311 y 320 pesos kilovatio hora. Por eso se está hablando que hubo pues un precio que se pagó que superó el doble del valor del mercado que en ese momento tenía la energía. Eso fue lo que se descubrió y se denunció ante esas autoridades, y las autoridades en ese momento ya tienen ya están avanzando en una investigación para saber si en efecto pues hubo una práctica anticompetitiva por parte de Aire. Por supuesto, lo grave en ese caso también es que ese valor que se pagó de más por la energía pues habría sido trasladado a las facturas de los usuarios de energía en el Caribe colombiano, específicamente en los 3 departamentos donde Aire opera, que como ya les decía son La Guajira, Magdalena y Atlántico. Aire ha aclarado pues que ellos no le trasladan el total de ese valor a los usuarios, sino que es aproximadamente un 80 o 90%, pero pues igual si se paga más por la energía que ellos están comprando, pues más van a pagar también los usuarios por el recibo que les llega cada mes. Esa fue la primera parte de la investigación que, como ya les decía, les revelamos el domingo pasado. Ayer les dimos a conocer otra irregularidad que también se denunció y que Cambio ha podido
pues profundizar en este tema y que ya es una denuncia que no pone un ciudadano preocupado, ni una persona anónima, ni un veedor, no, esto ya es una denuncia que pone la misma autoridad regulatoria, estamos hablando de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Aquí está la portada, ustedes la están viendo, dice: exclusivo, la nueva denuncia contra Aire por fraude que agudiza el cortocircuito de la empresa Alberto Ríos y el gobierno de Gustavo Petro. Esa nueva denuncia, que como les digo, llegó directamente desde la CREC a la Superintendencia de Servicios Públicos, pues básicamente lo que nos está diciendo, y quiero que veamos, aquí les voy a compartir pantalla, pues lo que publicamos en Cambio, es que el gobierno, o mejor, Aire, pues fue, o más bien, Aire habría cambiado unas inversiones o habría manipulado unas cifras del plan de inversiones que hizo en el año 2023 y esas inversiones que puede trasladar a las tarifas o a las facturas de los usuarios, pues no las habría hecho en realidad. Vamos a quitar este artículo porque ese no es, ¿o sí? Bueno, sí, ahí dice: cambio con noción exclusiva que la Comisión de Regulación de Energía y Gas y la Superintendencia de Servicios Públicos tienen a Aire contra las cuerdas por las presuntas inconsistencias entre las inversiones que hicieron en 2023 y la plata que cobraron a sus usuarios por ese motivo. Este es un nuevo capítulo que se suma a las otras denuncias por irregularidades que tendrían en jaque a la compañía de Alberto Ríos. Entonces, ahí como yo les estaba contando, esta investigación prácticamente lo que dice es que sí se hicieron unas inversiones, o mejor, la Aire habría presentado, reportado unas inversiones que no se habrían hecho, pero sí se trasladaron a la factura de los usuarios. Esto pues lo investigó la Superintendencia de Servicios Públicos y la Superintendencia de Servicios Públicos en efecto pues dijo que les tenían que quitar esas pérdidas que ya les habían reconocido porque Aire pues no pudo demostrar que en efecto pues hizo las inversiones. Aire se defiende diciendo pues que ellos tienen una forma de flexibilizar los plazos en que se hacen esas inversiones y que ya las habían hecho previamente y que por eso, digamos que la Superintendencia y la CREC están en una campaña de persecución contra ellos. Incluso también lo revelamos ayer, ya se había mencionado anteriormente, pero un gremio que se creó apenas en diciembre del año pasado, que se llama Codisgen, denunció ya penalmente al director de la CREC por un presunto prevaricato. Esto está que arde, esta crisis, esta pelea, si se quiere decir así, entre el gobierno nacional, entre las autoridades regulatorias y esta empresa del señor Alberto Ríos, que está buscando por todos los lados pues poder salvarse también de este negocio que es tan complicado en la costa Caribe. Quiero precisamente arrancar con esa pregunta a Carol, porque es lo que se ha dicho por parte de estas empresas, es que el negocio de la energía en la costa Caribe es muy poco rentable por el tema del robo de energía y por los no pagos, la conducta de no pago que tienen muchas de las personas que son usuarios allí. ¿Esto qué tan cierto es, Carol? ¿Cómo explicar un poco esa presión que en este momento está ejerciendo Aire con el gobierno para que le dé todas las salidas? Sí, pues tenemos en cuenta que al mismo tiempo, pues esta empresa está haciendo todas estas maniobras para también conseguir recursos. Bueno, Paola, yo lo primero que quisiera enfatizar es que el tema de hay dos problemas relacionados. Uno que tiene que ver con la cultura de no pago, lo que llaman la cultura de no pago, pero que nosotros siempre que hablamos de ello desde el comité lo hacemos con mucha sutileza y enfatizando que para hablar de la cultura de no pago hay que hablar de la capacidad de pago del usuario para no satanizar y decir que es que los usuarios del Caribe no quieren pagar, sino que en la región con el kilovatio hora más caro de este país, el usuario también se ve incapaz de poder pagar. Luego no se puede ver ese fenómeno aislado de la capacidad de pago que tienen los usuarios de una parte. Y lo segundo, lo que tiene que ver con el robo de energía. Nosotros trabajamos, de hecho, en la última visita que hizo el ministro de Minas y Energía en el Atlántico, en la gobernación del Atlántico, mencionaba que en principio se supone que ya estaban trabajando para poder tumbar algo que se llama el régimen transitorio especial. ¿Qué quiere decir ese régimen transitorio especial y por qué me parece entonces a mí injusto que Aire se arrope tanto en la justificación de la cultura del robo también en el Caribe colombiano? Y es que hoy, desde el plan
de gobierno de Iván Duque, el plan de desarrollo de Iván Duque, perdón, el Congreso le aprobó la creación de algo que se llama régimen transitorio especial. Los usuarios que tenemos, por fortuna, capacidad de pago, hoy estamos pagando en nuestra factura aquel robo de energía que ocurre. Eso es un absurdo que aprobó el anterior Congreso a Iván Duque precisamente para hacer más atractiva la venta. Luego, Aire, como empresa comercializadora, tiene allí una ventaja tremendamente irracional, por así decirlo, que se deriva de desangrar el bolsillo de los usuarios que sí podemos pagar y que es tremendamente irracional, lo considero yo, pero además antilegal, porque es que el Estado, por definición, es el que tiene el monopolio del uso de la fuerza. Y Aire, como comercializadora, la empresa que tiene el interés de perseguir el robo. Pero si el que tiene el deber de perseguir un delito, porque es el único que puede, no yo como usuario, no es el que está asumiendo el costo. Es decir, el Estado se libera de una carga de la naturaleza misma de la existencia del Estado, que es perseguir el delito, porque es el que puede, el que tiene el uso de las armas, de la fuerza, etcétera, etcétera, y se lo traslada a los usuarios que nos vemos en una situación crítica y desventajosa. Entonces, es muy importante enfatizar esos dos elementos porque además yo creo que no existe un periodista que venga al Caribe colombiano a entrevistar a miembros de la empresa y que no lo lleven a una redada para demostrar que es que, mejor dicho, somos casi que unos ladrones, ¿no? Es un poco como pintan al ciudadano del Caribe, se agarran de este estereotipo del vago, del no trabajador, cuando lo que tenemos realmente es una ciudadanía tremendamente agobiada que no puede pagar y de otra parte los que podemos pagar estamos asumiendo el costo del robo de energía. Sí, Norman, justamente, y lo recordamos en nuestro artículo que publicamos este fin de semana, cuando se liquida Electricaribe por todo lo que pasó, todos los problemas que también tuvo esa compañía y se crean estas dos compañías que son Afinia y Aire para operar el servicio de energía en la costa o en el Caribe colombiano mejor, pues se habla que esas empresas prácticamente no pagaron nada por quedarse con todos los activos que tenía Electricaribe y demás, pero en cambio sí se comprometieron a hacer unas inversiones para mejorar la calidad del servicio y sobre todo para pues evitar que se siguieran presentando esa cantidad de pérdidas. Ahora con este descubrimiento, o por lo menos lo que ha puesto sobre la mesa la CREC, que estas inversiones no se habrían hecho, pero que en cambio sí se las cobraron a los usuarios. ¿Qué se puede decir desde la voz de los usuarios? Paola. Sí, adelante. Como usted lo dice, cuando la Superintendencia de Servicios Públicos hizo la transacción para vender los activos de Electricaribe en el año 2020, en marzo de 2020, empezando la pandemia. En esa época, la empresa Aire compró a un precio ínfimo los activos de Electricaribe en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, según un documento que nos llegó y que todavía lo conservamos, en el cual se constata que la empresa Aire, los dueños de Aire, los que tienen que ver con Energía Pereira, el doctor Alberto Ríos Velilla y sus socios, que posiblemente es la banca de Panamá, únicamente pagaron por estos activos 285 mil millones de pesos. Tenemos la prueba y que todavía existe en nuestras manos. Y luego la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, en los tiempos de Iván Duque, a través de la resolución 078 del 2021, avaluaron esos mismos activos que compró Aire en 285 mil millones de pesos, los avaluaron en 2.4 billones de pesos. Es decir, compraron por el 11%. Y la nueva cifra, el nuevo avalúo, es la base de la tarifa. ¿Ya? Entonces, esto es supremamente grave. Y en segundo lugar, para completar lo que acaba de comentar Carol Solís, del régimen especial tarifario, que es otra gabela que les dio el gobierno anterior, el régimen especial tarifario,
en el plan de desarrollo de Iván Duque y que fue ratificado en el plan de desarrollo del doctor Gustavo Petro, en el artículo 373 del Plan Nacional de Desarrollo, porque no lo quisieron eliminar, sino que lo prorrogaron. Allí se habla que nos van a cobrar en la costa los robos y fraudes, ¿ya? Los pagamos todos los que pagamos, más el pago de las inversiones futuras en forma anticipada en la tarifa. O sea que con la investigación que hicieron y que fue publicada hace 8 días, según la cual las inversiones que nos cobraron que en forma anticipada y no las llevaron a la práctica. O sea, son dos hechos irregulares a la vez. Uno es que nos lo cobren de manera anticipada en la tarifa, o sea, que trabajan con la plata de nosotros, los usuarios. Y dos, no las hicieron en su totalidad, porque según esa investigación, dicen que las inversiones de que trata la denuncia, que fueron por 184.000 millones de pesos, únicamente invirtieron 81.000 millones de pesos. O sea que hay un faltante de más de 100.000 millones que debe determinar la Superintendencia de Industria y Comercio cuando termine la investigación, porque todavía esta es una presunta situación irregular porque no ha sido fallada por los entes de control. Sí, y es que precisamente, pues ustedes dos lo han dicho, el mayor problema aquí es la afectación a los usuarios, que pues termine siendo la gente la que pague los platos rotos por toda esta situación, por la crisis de la energía, por el fenómeno del Niño, por dos empresas que están económicamente mal, o por lo menos Aire, porque ya lo decíamos también, Afinia pues tiene el respaldo, el músculo financiero del grupo EPM y seguramente no le va tan mal. Y además, pues también que sean impactados por estas conductas presuntamente irregulares que, pues como usted lo publica, Carol, a través de su cuenta de X en @CarolSolizMenco, dice que si estas dos denuncias de esa presunta manipulación de Aire son ciertas, pues estaríamos hablando de un aumento del costo del kilovatio de casi 500 pesos. Sí. Es que es demasiado impactante porque nosotros, digamos, Aire como comercializadora siempre se ha escudado y de hecho, recordemos que el año pasado, en el mes, si no estoy mal, debió ser entre octubre y noviembre del año pasado, Norma me corrige si me equivoco, pero Aire incluso mandó en la factura de los usuarios una nota explicando que ellos no eran generadoras y que el costo kilovatio que nosotros pagábamos dependía sustancialmente, que eso es además como atípico, ¿no? Que en la cadena no haya, pues que en la cadena de distribución de energía, de alguna forma es atípico ver como este gran rifirrafe entre una comercializadora y las generadoras, pues toda vez que es su cliente, ¿no? Depende de las generadoras, pero esto es lo que hemos visto. Y así de agresivo ha sido, digamos, el lenguaje de Aire como para tratar de liberarse de la responsabilidad del por qué en la costa caribe se paga un kilovatio hora tan caro. Y si nosotros estamos hablando de que ambas denuncias llegasen a ser ciertas, estamos hablando tal, y como mencionaste, casi 500 pesos de diferencia en una región en donde la gente está decidiendo si comer o pagar la luz, en donde todos los días tenemos historias además de vulneración sistemática de derechos humanos y vulneración sistemática del debido proceso de los usuarios, porque Aire no tiene ninguna consideración con cosas tales como que haya reclamaciones en curso, igual corta la energía, además de otra cantidad de prácticas que nosotros hemos venido denunciando y que recibimos, como son los llamados cobros estimados, que es que no hacen la lectura real, sino que le cobran un estimado a la gente y continúan haciendo eso durante meses, aunque en teoría solo lo pueden hacer, por ejemplo, en un mes determinado con una explicación de por qué no pudieron hacer la lectura real. Entonces tenemos lo que yo llamo como una práctica sistemática, vulneratoria de derechos de los usuarios como política institucional de Aire. Esa es mi postura frente a la operación de la empresa. Y si esto es cierto, yo creo que esto tiene todos los elementos y amerita para que haya una intervención del Estado muy seria, porque es la vida misma. O sea, Aire no provee un servicio como cualquier otra empresa, es un servicio público atado a un derecho fundamental que es la vida y a la necesidad que tenemos como usuarios de consumir energía. Yo no consumo energía porque quiero, si consumo energía porque la necesito. No es un privilegio. Exactamente, es una necesidad
básica, la que nosotros en el Caribe no tenemos asegurada con sentido de justicia y equidad. Además, hay otro tema grave que usted también lo publicó, Carol, este fin de semana, y que tiene que ver con unos cortes que se están haciendo durante algunas horas y que pues ya están afectando incluso a las personas que necesitan tener, digamos, aparatos para atender su salud, conectados a la energía y que no lo pueden hacer. Eso también pues es muy grave. Absolutamente. Es que no hay una visión humanista dentro de la empresa, no hay una visión ni formación, creo yo, en derechos humanos, en los operarios de aire. Nosotros tenemos, y este fue un caso de Afinia hace creo que aproximadamente 2 años en Santa Marta, que murió un usuario que era oxígeno dependiente, a pesar de que la hija le explica al operario que por favor no le corten la energía, y eso es algo que la Corte Constitucional ya ha dicho, no le pueden quitar el suministro de energía a ese tipo de usuarios que depende su vida misma del suministro de energía. Y nosotros hemos publicado casos de cómo, uno muy doloroso que publicamos el año pasado, de cómo una señora de 89 años estaba durmiendo en el piso porque no tenía ya ni abanico ni nada en la posibilidad de usarlo, a pesar de que tenían una reclamación, personas en estrato 1 con deudas de más de 60 millones de pesos, cuando una persona en estrato 1 va a poder pagar eso porque le llega un recibo de casi 8 millones de pesos en estimado. O sea, ese es el dramatismo que nosotros vivimos en el día a día. Y valga decir, Paola, que una de las cosas que a mí me parece llamativo es que en este caso la superintendencia parezca estar operando, ojalá de forma eficiente por el bien de los usuarios, porque yo en particular he sido muy crítica de las superservicios, porque siento que los usuarios estamos desprovistos de derechos, porque la superservicios no actúa ni tiene capacidad siquiera para actuar frente a las incontables denuncias que recibe. Solo la superseccional norte nuestra, en noviembre del año pasado, hablaba de que tenía, o sea, la respuesta clara a unos usuarios que fueron a protestar a la entidad fue, es que no podemos hacer nada porque tenemos 84,000 denuncias represadas. Humanamente, nunca van a salir de esas denuncias. Tienes a gente esperando 2 años para recibir una respuesta de la superintendencia. Eso es lo que nosotros vivimos en el día a día en el Caribe colombiano. Sí, bueno, de todas formas, en este caso de esta nueva denuncia que hemos publicado, en cambio, pues lo que también se evidencia es que sí, la superintendencia encontró las inconsistencias en esas cifras, pero pues hasta el momento tampoco es que haya iniciado una investigación, un proceso administrativo contra Aire que pueda llevar a una sanción. Eso por lo menos es lo que se espera en caso de que pues sí pues se haya cometido esa irregularidad o que por lo menos se compruebe. Pero Norman, hay otro punto de este tema, y es que Aire, pues también, ya lo decíamos, se ha ido con toda diciendo pues que la culpa de toda esta crisis es del gobierno por no tomar medidas urgentes, también por culpa de la CREC, que ni siquiera ha podido nombrar a todos sus comisionados, y además también le está echando la culpa a las generadoras, que dice Aire, pues son las que se han enriquecido con este negocio porque pueden cobrar lo que quieran por la energía. Y nosotros vamos rápidamente a compartir pantalla nuevamente para mostrar ese fragmento de la investigación en donde pues hemos recordado que Codisgen, que es un gremio que nació apenas en diciembre del año pasado de comercializadores, distribuidores sin generación despachada centralmente, pues demandó penalmente al director de la CREC, Omar Frías, esto por un presunto prevaricato. Decimos en la nota pues que este gremio Codisgen pues dice que el gobierno no está tomando las medidas necesarias y que además está ayudando a las generadoras. Pero hay un punto clave, y es que Codisgen pues nació, ya lo decíamos, en Barranquilla hace 6 meses y tiene la misma dirección de funcionamiento, la misma oficina que Aire. Aquí ustedes, si lo alcanzan a ver en su pantalla, pueden pues darse cuenta que, ya lo voy a bajar un poquito, que la oficina de Aire, según dice su página web, es en la carrera 57, número 99A65, Torres del Atlántico, Torres Sur, oficina 302, y en este documento que está más abajito, que es el certificado de existencia de Codisgen, pues tiene la misma dirección exacta, incluso hasta la misma oficina que es la 302, miren, carrera 57, número 99A65, oficina 302. Este gremio, señor Norman, ¿usted lo conoce?
es un gremio que creó Aire justamente para pelear contra el gobierno, que sabe de él, que nos puede decir de Codisgen, que además tiene otros vasos comunicantes, como por ejemplo su representante legal, que es Juliet Porras, quien también fue gerente de Ner Pereira, de Alberto Ríos, y además el abogado de Codisgen es Mauricio Pava, quien también defiende los intereses de Alberto Ríos. Sí, Paola, este nuevo gremio, Codisgen, surgió el año pasado. Pues nosotros le llevamos la investigación o la lectura de toda esta problemática a través de los pronunciamientos de los distintos gremios. Este gremio de Codisgen, que quiere decir los comercializadores de energía no despachada centralmente. Eso es lo que significa. Y que el que lidera este gremio es la empresa Aire. Entonces, aquí podemos decir nosotros de que, por un lado, la cadena eléctrica está compuesta por una serie de eslabones. Entonces, está el eslabón de los generadores, que son los que generan la energía y que tienen muy buena rentabilidad, obviamente, ¿ya? Incluso ellos pactan la rentabilidad de acuerdo a la oferta y la demanda. Este fin de semana leí un documento que ellos habían obtenido utilidades del 10% anual. Es una superutilidad, ¿ya? Pero también están los transmisores, los transportadores de energía, que principalmente es ISA, ¿ya? Que transporta más del 70% de la energía del país. También tienen una buena rentabilidad. Y están las distribuidoras y comercializadoras, que es donde está Aire. Aire tiene dos eslabones de la cadena, que es la distribución, que son las redes que llegan a nuestras casas y negocios, y la comercialización, que es el cobro, ¿ya? Que es la facturación, que es quejas y reclamos, etcétera. Toda esa cadena tiene altas rentabilidades. Yo conozco la mayoría de las resoluciones de la CREG, por ejemplo, el de la distribución, tiene una rentabilidad del 12.09% anual. Lo mismo la comercialización, más del 12%. ¿Ya? Y eso nos lo cobran a nosotros en la factura. Y si miramos, por ejemplo, en el exterior, en Europa, tenemos el dato de que este tipo de empresas tiene una rentabilidad del 6%. O sea que aquí estamos el doble de rentabilidad. Eso afecta la competitividad de los empresarios colombianos. En ese sentido, este nuevo gremio, que está representado por Juliet Porras, yo la recuerdo a ella porque ella fue la primera que llegó a Barranquilla al empalme, cuando le entregaron los activos de Electricaribe a Aire. La primera que llegó aquí a Barranquilla en medio de la pandemia fue Juliet Porras, y ha sido una alta directiva de energía de Pereira. Y ahora, o sea, que Codisgen sí es Aire. Codisgen tiene directamente una conexión con Aire. Entonces nosotros estamos diciendo a la Liga Nacional de Usuarios y el Comité Atlántico de Servicios Públicos, del cual nosotros hacemos parte, es de que aquí todos estos eslabones deben poner de su parte, y el gobierno, porque los que hemos sido los paganinis hasta ahora somos los usuarios, ¿ya? ¿Qué tenemos? Las tarifas más altas de Colombia, 1.211 pesos el kilovatio en Atlántico, el más alto de Colombia, del sistema interconectado nacional, y que tenemos una serie de cargas que nos las puso el gobierno, como el régimen especial tarifario, la opción tarifaria, que esto merece un capítulo aparte. Por opción tarifaria en Atlántico estamos pagando, según Aire, en la última circular de Aire, 235 pesos por kilovatio. Esto es una cosa violenta. Y además tenemos una sobretasa de la comercialización solo en la costa atlántica del 20% por encima del país. Por eso la cifra que dio Carol Solís hace poco, de que estamos más o menos 500%, 500 pesos el kilovatio por encima del resto del país, es una cifra aproximada, y que nosotros requerimos que esa tarifa, que ya es impagable, totalmente impagable,
El arzobispo de Barranquilla lo dijo hace poco. Si el gobierno no baja estas tarifas, puede ocurrir un estallido social. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Que el gobierno ponga una parte, como ya se comprometió, pero todavía no ha cumplido, de recoger la opción tarifaria, y no solo de los estratos 1, 2 y 3, se comprometió en recogerlos de todos los estratos, que las empresas bajen esa rentabilidad tan elevada que tienen. Y hay un aspecto, Paola, supremamente importante para concluir este punto, y es de que en el Plan Nacional de Desarrollo hay un parágrafo que dice que para la costa se pueden utilizar recursos de las regalías mineras para modernizar toda la infraestructura eléctrica sin subir las tarifas. Esto es perfecto para nosotros. Nosotros lo hemos peleado con Carol, con el comité, con la liga, pero aquí nadie se digna empujar esta idea cuando esas regalías están abundantes, están llenos de plata y que se podía utilizar, no toda, sino una parte para modernizar toda la infraestructura eléctrica de la costa sin subir las tarifas. Sí, mire, Norman, que usted ahí toca un punto bien interesante que pues también es importante saber ustedes qué opinan, y es el de la opción tarifaria, Carol, porque pues todo parece coincidir, todo esto es como una cadena de cosas que han pasado y que pues al final pues dan estos resultados, o pues están dando estos resultados, y que tienen que ver con esa supuesta presión que ha ejercido Aire para que el gobierno pues le haga caso y se pueda salvar, porque todas estas maniobras pues están relacionadas con una situación económica difícil y con esa deuda también tan alta que hay por la opción tarifaria, que fue pues esa deuda que tenemos todos los colombianos por el congelamiento de las tarifas que se dio durante la pandemia. El gobierno ya anunció que va a entregar 2,7 billones de pesos, que pues son solo una parte de toda la deuda, y pues eso tampoco ha sido bien recibido por parte de los usuarios. ¿Por qué? Esto no podría impactar en esos 200 y pico de pesos que se cobran en este momento en la factura de las personas en el Caribe que están pues todavía pagando esa opción tarifaria. Bueno, quisiera empezar como anclándome a algo que dice Norman para hacer un ejercicio que me parece muy importante. Si uno a los 460 y pico de pesos que las dos denuncias que has mostrado le hemos hecho, que son casi 500 pesos, le suma la opción tarifaria y supongamos que el kilovatio hora es 1.200 pesos, nosotros estamos hablando que en el Caribe colombiano ya no cerca del 40%, que sería solo las investigaciones manipulado por utilizar una palabra amable, porque tendríamos que decir que así como Aire denuncia el robo de energía, estas serían unas tácticas para robar directamente al usuario. O sea, una estrategia para manipular precios y poder obtener recursos tanto del Estado de una parte, pero esencialmente del bolsillo de los usuarios. Un robo directo en nuestra factura de energía. Y si le sumas la opción tarifaria, estamos hablando del 60% de nuestra factura impactada por elementos que deberían ser, uno, no existir, porque no debería ocurrir esas tácticas ilegales, y dos, por una falta de regulación en lo que respecta a la opción tarifaria, porque no hubo claridad frente a cómo las comercializadoras iban a poder recaudar ese dinero, o sea, en qué plazos para que el recaudo posterior de ese, por así decirlo, digamos, beneficio de tope en el precio que se vio durante la pandemia se pudiese recaudar después, pero con sentido de justicia y no reventándonos a través del costo del kilovatio hora. De hecho, entre Aire y Afinia hay diferencias sustanciales entre el monto que se recauda, porque Aire decidió recuperar ese dinero mucho más rápido. O sea, es la comercializadora que está recaudando la opción tarifaria entre las que lo va a recaudar de forma más rápida. Nosotros, quiero aclarar que no es que no tengamos un buen recibo de la noticia de la opción tarifaria, sino que yo, por ejemplo, soy muy enfática en que el usuario y a la ciudadanía, sobre todo a la ciudadanía que de forma tan activa le pone piel, tiempo y trabajo para hacer lucha social, se le respeta, por así decirlo, y se le respeta en el buen sentido, en el sentido de se le deben cumplir las promesas que se les hacen. ¿Por qué? Porque nosotros nunca presionamos al gobierno para que haga algo insensato, presionamos es para que actúe y para que cumpla promesas sensatas que garanticen la provisión de una energía a un precio, como decimos nosotros, una tarifa justa y pagable.
La opción tarifaria, cuando vino el presidente Gustavo Petro al gobierno con el pueblo en Barranquilla, la promesa fue bastante específica, porque además el monto fue específico también. De hecho, en su momento se hablaba que eran entre 5 y 7 billones, posterior se aclaró que eran 5 billones de pesos, la totalidad de la opción tarifaria, porque el drama de la tarifa de energía, por supuesto que afecta desproporcionalmente a los estratos y sectores más vulnerables, pero afecta de forma transversal a todos los usuarios en el Caribe colombiano. Los comercios están tremendamente reventados. Entonces, lo que nosotros como usuarios queremos y la promesa puntual del presidente Gustavo Petro fue recoger la totalidad de la deuda por opción tarifaria, que eran 5 billones de pesos. Y lo que posterior el ministro de Minas y Energía dijo que se iba a hacer, pero que además lo dijo en una forma que a mí me parece quizá burlesca con los usuarios, es que el gobierno nunca había prometido recoger la totalidad de la opción tarifaria. O sea, hay un YouTube, así como estamos haciendo ahora, que cualquiera podría tomarlo. Hay 2 eventos en Barranquilla. El presidente promete en más de 10 ocasiones, habla y repite sobre recoger la opción tarifaria. Se lleva toda la ovación de los presentes, porque además dice puntualmente que lo va a hacer porque el gobierno, la expresión que utiliza es que tiene que poner a blanco y negro las mentiras de Duque, porque Duque había sido engañoso con la ciudadanía cuando hizo ese tope en los precios sin decir que esa opción después iba a venir en nuestra factura en un recaudo tan estruendoso, por así decirlo. Entonces, el presidente dice eso, se arropa en lo engañoso que fue el expresidente Duque, y resulta que lo que terminan es haciendo un engaño posterior, sugiriendo que sí están cumpliendo, y una expresión que yo utilizo mucho y llamo como gaslighting institucional, que es decirle a la gente que no le prometieron lo que le prometieron y hacernos creer casi que estamos locos, porque el ministro vino y dijo puntualmente: lo siento, pero es que el presidente Gustavo Petro jamás se comprometió con la opción tarifaria en su totalidad. Solo lo hicimos para estratos 1, 2 y 3, que son esos 2.7 billones, de los cuales, valga decir, Paola, 2 de esos billones ya estaban hablados con Findeter. O sea, eso ya iba a venir como unas líneas de crédito. O sea, que es importante destacar cuál es entonces la gestión del Ministerio de Hacienda, por ejemplo, cómo está operando el Ministerio de Hacienda para garantizar eso. Y si se quiere también una suerte de irresponsabilidad entonces del presidente, se hizo esa promesa sin haber considerado los elementos legales que tendrían esa decisión, porque hoy sabemos que van a tramitar una ley y hoy sabemos también que las relaciones entre el gobierno y el legislativo están bastante quebrantadas, por así decirlo, y que es tremendamente difícil. Uno esperaría, por supuesto, que frente a la gravedad del asunto del Congreso, así como, por ejemplo, nos hizo una grave afectación aprobando el régimen transitorio oficial, se reivindique un poco aprobando y tramitando con rapidez y agilidad y diligencia el trámite respectivo para que esa opción tarifaria se pueda subsidiar a los estratos 1, 2 y 3 titularizando la deuda, pero hay unos sectores, y son los estratos 4, 5 y 6, con los que el gobierno también se comprometió y que además, valga decir, impacta al Caribe, que lo necesita desproporcionalmente, por así decirlo, pero que es para todos los colombianos. O sea, es una decisión de gobierno en beneficio de todos los colombianos y no solamente del Caribe colombiano. Entonces, no es que no lo apoyemos, muy por el contrario, bienvenidas todas, como son bienvenidas las comunidades energéticas, pero que también tienen unas condiciones específicas que hacen que solo los sectores más vulnerables puedan acceder a ella, y qué bueno ese enfoque, pero no se puede dejar de lado al resto de la ciudadanía, que también está sufriendo de una situación dramática y que también está viviendo con una constante agonía por pagar la factura de energía. Sí, normal, ya que Carol acaba de mencionar esta responsabilidad o esa tarea que tiene pues en los próximos días o a futuro, en el corto plazo, el Congreso. Yo quisiera preguntarle a usted, como coordinador de la Liga de Usuarios, ¿cómo ha visto el papel de la bancada costeña, la bancada del Caribe en toda esta situación? Porque también cuando nosotros damos a conocer todas estas investigaciones, pues salen algunos congresistas a decir: sí, esto es muy grave, hay que ponerle el ojo y todo, pero pues por un lado reciben críticas debido a que ellos también permitieron que pasara lo que está pasando, algunos, no todos, y otros pues digamos que se han quedado cortos en lo que pueden hacer por defender a la comunidad allí en la costa. Sí, precisamente cuando el Congreso anterior aprobó el Plan Nacional de Desarrollo de Iván Duque, eso fue en mayo del 2019,
nosotros inmediatamente estudiamos el caso y vimos que dijimos que aquí se iban a venir unos tarifazos en la región Caribe. Y denunciamos de cómo la bancada costeña y toda la bancada oficial de Iván Duque aprobó ese plan de desarrollo en el cual había un capítulo especial, capítulo sobre salvamento de Electricaribe. Fueron 8 artículos, los estudiamos nosotros bastante y todos esos 8 artículos prácticamente fueron contra la costa, ¿no? En su gran mayoría. Y luego, en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, estuvimos en una mesa de concertación aquí en Barranquilla cuando vino el presidente Gustavo Petro en octubre del año 2022, y allí se aprobó que ese régimen especial fuera eliminado del plan de desarrollo, y así no lo consideraron, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con la bancada costeña que aprobó ese régimen cuando Iván Duque? Ahora, obviamente, ya se dieron cuenta de lo perjudicial que fue su accionar con esa aprobación, y muchos de ellos se han dado el mea culpa. Yo creo, y los he escuchado, ¿ya? Aquí en Barranquilla, ¿ya? Y si ellos se dan un mea culpa, bueno, ya están reconociendo un error, una especie de autocrítica, ¿ya? Pero, ¿qué necesitamos? Que del mea culpa a respaldar las salidas a esta crisis, que estamos en una crisis muy difícil en la región Caribe desde el punto de vista eléctrico y de las tarifas eléctricas, en las cuales nosotros estamos llamando a la unidad de todas las fuerzas vivas, y hemos hecho movilizaciones. El 11 de abril salimos 10.000 usuarios en los 7 departamentos de la costa. Primera vez que ocurre eso en la historia. Después de eso es que el presidente de la República se mueve y dice que va a condonar lo que se llama la opción tarifaria. Yo creo que haya un mea culpa, que haya una autocrítica, pero colaboren ahora. Y ahora que nosotros estamos diciendo que hay una partecita de ese plan de desarrollo donde dice que podemos utilizar las regalías mineras, ¿por qué no colaboramos todos los congresistas en eso? Y las autoridades y los gobernadores y los alcaldes. Ahí hay una gran cantidad de recursos que podríamos utilizar para no subir las tarifas. Es que ese es el encanto que tiene ese parágrafo. Entonces, aceptamos el mea culpa, la autocrítica, pero que sea también para corregir en la práctica, para coadyuvar, para colaborar en buscarle una salida a esta situación tan difícil en la que en estos momentos nos encontramos. Sí, bueno, ya para ir terminando, quisiera volver a nuestra investigación de este fin de semana. Nuevamente les comparto aquí la pantalla para que leamos un fragmento más en donde hablamos de los problemas financieros de aire. Decimos o nos dimos cuenta pues que en medio de toda esta crisis económica por la que está pasando la empresa, el señor Alberto Ríos Velilla, pues conocimos nosotros en cambiocolombia.com que la empresa el 6 de octubre de 2023 presentó ante la Cámara de Comercio de Barranquilla una solicitud para ser admitida en un procedimiento de recuperación empresarial como mecanismo de protección transitoria cuyo objetivo era asegurar la continuidad en la prestación del servicio. Ahí ustedes ven el pantallazo de este documento donde la misma empresa en esta solicitud que está firmada por varias personas, entre ellas el abogado Jaime Lombana, quien representa los intereses del señor Ríos, pues está informando que ellos pidieron ese procedimiento, que sean admitidos en ese procedimiento. Obviamente esto no funcionó porque se revisó que pues ya no estaba en vigencia ese artículo, ese decreto, mejor, que el gobierno nacional expidió en medio de la declaratoria de emergencia económica y social por el COVID-19. Entonces, la pregunta que le quiero hacer ahora a Carol, pues tiene que ver con esto que nosotros pues damos como cierre de este artículo,
y que dice, Aire quería postergar hasta por 6 meses el pago de las deudas que tiene con varios acreedores. Como la Cámara de Comercio de Barranquilla no aceptó la medida, la empresa tuvo que esperar las medidas que el gobierno nacional tomó para salvarse, entre ellas pues lo de la opción tarifaria, que era lo que estábamos comentando anteriormente. Paola, disculpa, se está cortando mucho y no logro entender. Se está Vamos cortando mucho y no logro entender la pregunta. Bueno, ¿ahí nos escuchas mejor? Carol. ¿Sí? Bueno. Se me corta, creo que estoy teniendo problemas de señal, pero si no me salen en la pantalla. Nosotros estamos escuchando perfectamente. Nosotros estamos escuchándola perfectamente, Carol. No sé si ya de pronto nos escucha bien. ¿Sí? Te escucho. Sí, me la puedes hacer quizá un poco lento la pregunta para que si se corta la pueda. Sí, básicamente lo que estábamos diciendo, pues leyendo esta última parte de la investigación, Carol, tiene que ver con esa solicitud que hizo Aire para que sea admitida en un proceso de reorganización. Esto significa que, en efecto, pues Aire está pasando por un mal momento económico. Entonces, hay quienes dicen que justamente Aire está acudiendo a estas jugaditas que hemos denunciado para poder mantener su operación. La pregunta es sencilla. Para usted, ¿Aire está buscando salvarse a costa de la gente, de los usuarios? Además, esto no nos sorprende porque todas las prácticas que nosotros hemos denunciado en términos de lo que es la violación sistemática al debido proceso de los usuarios es precisamente para asfixiar a los usuarios y verlos y que se vean obligados a pagar aunque tengan reclamaciones justas. O sea, Aire hace un proceso de asfixia, por así decirlo, al usuario para que aún si le hacen, por ejemplo, cosas tales como cobros estimados, no pueda defenderse porque le quitan el servicio. Entonces, hacen unos acuerdos de pago, no hacen revisión de contadores, aun cuando saben que un contador está dañado, aun cuando una familia, por ejemplo, reporta que hizo una contratación privada para que le revisaran el contador y ya sabe que ese contador está dañado, Aire no va y no se lo reemplaza y le sigue haciendo cobros estimados, y aun cuando hay procesos de reclamaciones, lo que hacen es tratar de manipular sistemáticamente a los usuarios para que, por ejemplo, se acojan a acuerdos de pago, aun si saben que ese no es su consumo. Y solo cuando, por ejemplo, se mediatiza un caso, entonces hay resolución o Aire reconoce. Y eso es muy dramático porque no importa qué tanto nosotros, por ejemplo, queramos apoyar a los usuarios, pues nosotros no tenemos forma alguna de cubrir las denuncias como comité cívico y ciudadano, que además opera de forma horizontal, independiente, autónoma, que no es financiado por ningún grupo. Nosotros no tenemos capacidad para ayudar a la cantidad de usuarios. O sea, si la superintendencia no tiene capacidad, ahora que se deja para las iniciativas ciudadanas. Y lo que nosotros hemos visto es que esta denuncia es totalmente coherente con lo que nosotros vemos como práctica institucional, que es como una directriz, creemos, de aumentar el recaudo a como dé lugar, incluyendo a partir de cobros estimados, incluyendo a partir de ignorar las reclamaciones y cortándole la luz a los usuarios para asegurarse que se vean obligados a pagar y a pactar, porque firman los acuerdos de pago y entonces es como si aceptaran. Firmar el acuerdo de pago es el equivalente a decir yo reconozco que ese fue mi consumo, yo reconozco que estoy de acuerdo, y luego se ven desprovistos de derechos porque ya hicieron ese pacto con la empresa. Entonces, estas nuevas denuncias, digamos que a mí no me sorprenden. La forma deshumana en la que yo considero que opera la empresa, creo que va totalmente alineado y no me sorprendería que en la investigación, la resolución final, sea que estas prácticas ilegales son ciertas y que nos han estado manipulando todo este tiempo. Que valga decir, eso no quiere decir que no haya que intervenir los costos de la generación de energía en el país. A cada actor sus responsabilidades, y en esa línea recordar que la promesa del presidente Gustavo Petro también fue un compromiso muy importante para que a través de la CREC, junto con el Ministerio de Minas y Energía, se trabajase prontamente, y esa era también una promesa de ese mes, pero que frente a ello pues hizo más ruido lo de la opción tarifaria y han como cubierto una cosa con otra, pero hoy no tenemos, después de mucho más de un mes, de mes y 15 días, no tenemos ninguna noticia ni claridad sobre cuál es esa nueva forma en la que se está trabajando como fórmula.
porque hubo unos amplios desacuerdos entre el presidente. O sea, si uno se ve la grabación, el presidente le dice todo el tiempo al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho: no estoy de acuerdo con el ministro, no me convence la fórmula que el ministro me presentó, eso no es lo que quiere. El presidente quiere capitalismo, de hecho utilizó esa expresión como en la compra y venta de energía, en lo que la generación respecta, etcétera. Entonces, hoy no sabemos qué va a pasar y, como digo, cada actor con su responsabilidad. Que la comercializadora esté recurriendo a estas prácticas no obsta para que la discusión se oriente solamente a un lado, sino que tenemos que poder ver el problema de forma integral y asegurarnos de que todos los actores de la cadena operen con sentido de equidad y justicia. Sí. Norman, finalmente, ¿qué se puede hacer para solucionar esta crisis? ¿Cuál sería una de las salidas más convenientes para los usuarios? Ya Carol también en alguna respuesta mencionaba que si estas denuncias se llegan a comprobar que son ciertas, pues debería haber una intervención. ¿Usted también cree que el gobierno debe intervenir a aire, debe intervenirla ya, o cuándo esa sería una salida, o cuál otra podría ser? Bueno, en la ley 142 del 94 está la reglamentación para la intervención de las empresas. Esa es una medida pues supremamente delicada, compleja, que hay que tener mucha seguridad para hacerla, ¿no? Con aire tenemos también un inconveniente, y es el siguiente: es que no conocemos sus balances financieros, ¿ya? Desde octubre del 2020, próximamente va a cumplir 4 años, no ha publicado la empresa Aire ya sus balances financieros. En cambio, a fines de siglos publicó. El balance financiero es fundamental para saber cómo es la salud económica, financiera de una empresa, ¿ya? Y aquí no la conocemos. Por ejemplo, ya el año pasado pidió lo que tú decías ahora, la medida a la Cámara de Comercio de recuperación empresarial, que decía que estaba en dificultades. Y para mirar si está en dificultades, pues tiene que haber un análisis muy serio y profundo sobre eso, ¿ya? Porque sin un sustento contable de revisoría fiscal y de todo, pues ¿cómo se va a llegar a eso? Pero ¿qué ocurrió inmediatamente después de eso? Que el gobierno nacional les tiró un salvavidas a través de Findeter. Les entregó 1 billón de pesos para paliar la opción tarifaria, ¿ya? Y le entregó parte de eso, ya les entregó parte de la plata. Ahora están negociando otro billón. Es lo que dijo el ministro hace 15 días que estuvo aquí en Barranquilla, y Carol y yo estuvimos invitados por el gobernador Verano en esa reunión, ¿ya? Y todavía no se ha resuelto esa situación, ¿ya? De la opción tarifaria, ¿ya? Pero está ya con esos recursos, prácticamente los tiene en el bolsillo. Pero hay una pregunta que yo me he hecho, Paola y Carol: y la plata que ya pagamos por opción tarifaria desde enero pasado hasta ahora, y que yo calculo que acá en la operación de aire en estos 3 departamentos son más de 50.000 millones de pesos que le pagamos de opción tarifaria, ¿nos lo van a devolver? ¿Ya? De lo que el gobierno dice que les va a pagar, ¿ya? Y que vamos a seguir pagando hasta que no aprueben una ley en el Congreso, o que Findeter le siga entregando billones de pesos a estas empresas. Entonces, sobre todo eso, yo creo que aquí se necesita, como se llama, una especie de reingeniería. Aquí hay que hacer un trabajo de milimétrico, porque tenemos el diagnóstico de por qué está la situación así tan grave. Si la empresa Aire dice que está tan mal, que está pidiendo recuperación empresarial, ¿por qué está tan contenta aquí? ¿Ya? Porque tiene su rentabilidad asegurada de más del 12%, porque esta empresa se la regalaron,
porque le regalaron un mes cuando llegó, ¿ya? Fuera de eso, el Ministerio de Hacienda le dio a cada uno, a Aire y a Finia, 1 billón de pesos. Yo tengo esos decretos. Mira, aquí han nadado en plata. Y lo que nos han salido como un ojo de la cara es a los usuarios. Entonces, aquí necesitamos es que pongan las empresas de su parte, que ponga el gobierno también del presupuesto nacional. Le hemos dicho al gobierno, hay artículos de la ley 142 que puede aplicar, el artículo 126, que dice que cuando los usuarios están pagando unas tarifas excesivas y que está lesionando gravemente a la mayoría de los usuarios, la CREC, mutuo propio, puede cambiar ese régimen tarifario. Y no lo ha hecho. O a petición de parte. Nosotros le hemos hecho 4 peticiones de parte. Las normas están listas, están elaboradas. Hay otro artículo que es el 87.9, que el gobierno le puede dar recursos a las empresas de servicios públicos bajo la condición que no suban las tarifas. Entonces necesitamos que todos pongan, que el gobierno ponga de su parte, que las empresas pongan de su parte, y nosotros los usuarios ya pusimos demasiado con estas tarifas impagables, y lo que necesitamos es que nos descarguen estas cargas insoportables para poder tener un respiro y mejorar. Y finalmente, los gobernadores de la costa han propuesto la constitución de una empresa Energía del Caribe. Va a salir un artículo esta semana sobre eso. Estamos de acuerdo que se constituya una empresa de energía del Caribe, pero de carácter público, como lo tuvimos con Corelca, que fue una EPM de la costa, pero que aquí la dejaron liquidar cuando el gobierno de Bienvenidos al Futuro. Bueno, pues ahí queda entonces planteado este debate, y por supuesto también pues quedan ahí las investigaciones para que sean las autoridades competentes las que definan si hubo o no hubo irregularidades por parte de Aire, y en el caso de que sí las haya habido, pues que sancionen a la empresa como debe ser, que respondan quienes deben responder. A nuestros invitados, muchísimas gracias, a Norman Alarcón de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos y también a Carol Solís del Comité Atlántico. Gracias por haber estado con nosotros en este en vivo de Cambio, hablando sobre este tema tan importante, la energía en el Caribe colombiano. Muchas gracias, Paola, y hasta luego, Carol. Muchísimas gracias, Paola. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego. Y por supuesto también gracias a todos los que se conectaron. Me despido no sin antes recordarles que estas investigaciones de las que estábamos hablando anteriormente o en esta hora las pueden encontrar completicas en cambiocolombia.com. Ahí hay documentos, ahí está la explicación completa de qué es lo que se denuncia sobre estas presuntas prácticas irregulares de Aire. Están las evidencias, está toda la información para que ustedes la conozcan de primera mano. Por supuesto que nosotros buscamos la respuesta de Aire para los 2 temas. En la primera entrega nos respondieron que pues iban a adelantar una denuncia por fraude procesal o por falsa denuncia contra la persona que se quejó ante las 2 superintendencias, y en esta segunda entrega la respuesta que Aire nos da es que ellos no consideran que haya equilibrio informativo y que todo lo que nosotros estamos pues publicando es una información falsa, aunque pues no tenían ellos detalles de qué era lo que íbamos a sacar, y previamente nos dijeron pues que no creían en esa información. Ya esta mañana se volvieron a pronunciar diciendo pues que también van a actuar frente a esta campaña de desinformación, como ellos la llaman, y pues ya serán, nuevamente insisto, las autoridades las que definan pues quién tiene o no la razón. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado, que estén muy bien, chao, chao.